Aunque mi cuerpo, encogido por los 81 años que llevo a cuestas, se mece lentamente en esta silla de madera desgastada, con las manos temblorosas y los huesos entumecidos. Mi nombre es Carmen del Rosario y nadie diría que en mi interior aún late una llama ancestral. Una llama que ni el paso del tiempo, ni el silencio impuesto, ni las plegarias olvidadas han logrado extinguir. He ocultado esta historia durante toda mi vida, como si esconderla bajo las alfombras de la memoria la hiciera desaparecer, como si pudiera borrar el pasado, la experiencia que me destrozó. Pero una historia como la mía no se desvanece, reside en cada arruga de mi piel, en la forma en que camino, en la mirada cansada que rehúye el reflejo del espejo, en los sueños recurrentes que, aunque los aleje a gritos, siempre regresan. Ahora que me encuentro al final de mi vida, libre de toda obligación y sin deberle explicaciones a nadie, ni a Dios ni a los vivos, he sentido la urgencia de relatar mi historia completa, no motivada por la compasión ni por el deseo de venganza, sino impulsada por la necesidad de la verdad. He soportado este infierno en soledad y quizás, en algún lugar, exista otra mujer, una niña o una anciana, que como yo, esté cansada de guardar silencio. Si es así, anhelo que mis palabras la encuentren. Mi relato se inicia cuando tenía tan solo 12 años, una niña delgada con mejillas hundidas y ojos grandes y expresivos. Nací en un humilde pueblo de Veracruz, en una casa modesta con techo de lámina y paredes de madera deteriorada. Mi madre falleció a causa de una neumonía durante un invierno particularmente severo, y mi padre, que nunca fue un hombre afectuoso, se volvió aún más distante, como una piedra resquebrajada por el sol. Éramos 6 hermanos y yo, la más callada, la más obediente, la que pasaba desapercibida. Un día, de manera inesperada, subí a un camión con una maleta llena de ropa vieja y una muñeca a la que le faltaba un brazo. Me comunicó que me llevaría a un sitio donde me transformarían en una mujer virtuosa, donde aprendería buenos modales, a orar, a ser sumisa y a dejar de causar problemas. Yo, a pesar de no comprender del todo, asentí como solía hacerlo. Nunca le manifesté mi rechazo. A mi edad, la voluntad propia no existía, solo la obediencia. El camión me dejó frente a una imponente puerta de hierro forjado, alta y oscura, con señales de óxido y una placa que anunciaba Colegio Internado Nuestra Señora del Silencio. Era un edificio antiguo con paredes color mostaza, ventanas protegidas por rejas y una torre campanario que parecía vigilarlo todo. Las monjas se acercaron a recibirme con sus hábitos grises, sus rostros pálidos como la cera y sus voces delicadas, pero carentes de afecto. Me solicitaron que entregara mis pertenencias y me despojaron de mi muñeca. Aquí no se permiten juguetes, afirmaron. Me proporcionaron un uniforme de tela tosca, una manta pesada y un cuaderno con tapas rígidas. No me dieron explicaciones. No formularon preguntas. Simplemente me dijeron, aquí aprenderás disciplina. Dios te observa, había dicho la mujer. Esa misma noche me encontré durmiendo en una habitación compartida con otras 12 niñas. Las camas, todas de hierro y alineadas contra la pared, se extendían bajo la pálida luz de una única bombilla amarilla que pendía del techo. El silencio, denso y opresivo, era tal que hasta los más leves suspiros resonaban. No conocía a ninguna de ellas, pero la sensación de que llevaban mucho tiempo allí era palpable. Algunas me dirigían miradas compasivas, otras, llenas de temor. Ninguna sonreía, nadie pronunciaba palabras innecesarias. Comprendí que había ingresado a un lugar donde las palabras eran consideradas peligrosas. En una esquina, una voz rezaba en voz baja. Otera sollozaba, escondida bajo la sábana. Yo, abrazando mis rodillas, cerré los ojos deseando despertar de esa pesadilla, anhelando la llegada de mi padre. Pero él no vino. Nunca más volvió. Los días se sucedían idénticos, la campana nos despertaba a las 5 de la mañana. Debíamos asearnos con agua helada en un lavamanos compartido, vestirnos en silencio, formar fila y descender para el rezo. Una monja con un crucifijo pendiendo de su cuello y una delgada vara en la mano, nos observaba atentamente.
Cuando alguien bostezaba sin advertencia, la vara de castigo se abatía sobre sus piernas. El desayuno consistía en pan endurecido acompañado de un café diluido y sin sabor. Las clases se centraban en la religión, la costura, la lectura y sobre todo, la obediencia, un valor que nos recordaban diariamente: quien obedece se salva, quien duda se condena. Aunque no entendía muchas cosas, rápidamente comprendí que en ese lugar los sentimientos personales carecían de importancia, y que lo primordial era evitar cualquier conflicto. Era preferible no llorar, no hacer preguntas y no observar demasiado. Los castigos eran constantes y por cualquier motivo, hablar sin permiso implicaba arrodillarse sobre el patio de piedras bajo el sol durante horas. Las faltas morales, sin que se nos explicara claramente qué eran, conllevaban el encierro sin comida ni agua. Fui testigo de cómo raparon la cabeza de una niña por encontrarle una nota escondida en sus medias, y de cómo obligaron a otra muchacha a limpiar los baños con un cepillo de dientes solo por expresar su miedo. Con el tiempo me convertí en una sombra. Con paso lento y la mirada fija en el suelo, obedecía cada mandato sin proferir una sola palabra. Había aprendido a contener la respiración, a ocultar cualquier emoción en mi rostro, a desaparecer. Todo lo hacía movida por la certeza de que algo oscuro acechaba más allá de esos pasillos, un secreto que las demás niñas conocían pero no revelaban. Podía leerlo en sus ojos, en la rigidez de sus cuerpos, cuando una monja las llamaba al cuarto de reflexión, una habitación contigua a la capilla, destinada a la corrección del espíritu. Algunas entraban allí y no volvían hasta la mañana siguiente, otras regresaban, transformadas, más silenciosas, más vulnerables. El miedo me paralizaba, calándome hasta los huesos, pero una parte de mí se aferraba a la esperanza, repitiéndome que aquello era tal vez lo normal, el camino para convertirme en una buena mujer, tal como nos enseñaban, que el sufrimiento purifica y el dolor acerca a Dios. Y anhelaba creer, deseaba fervientemente imaginar que algún día, todo ese sacrificio, esa rigurosa disciplina, culminaría en algo valioso, en una persona fuerte, de buen corazón y honorable que emergiera de aquel lugar. Sin embargo, una noche, cuando la hermana Eugenia, con su voz solemne, mencionó mi nombre y me solicitó que la acompañara a la capilla, comprendí que la verdadera enseñanza de ese sitio no residía en la fe ciega ni en la obediencia incondicional, sino en el miedo, en el terrorífico proceso de ver cómo las voces de las mujeres se silenciaban una por una, sin que nadie escuchara ni interviniera. Aunque me tomó más de 60 años reunir la valentía necesaria para relatar esta historia, hoy, finalmente, me atrevo a hacerlo. No es porque el dolor del pasado se haya atenuado, sino porque he tomado la firme decisión de no llevarme este secreto a la tumba sin compartirlo. Hoy comienza mi confesión, y dejo en manos del destino, del cielo, el veredicto que se merezca. Mi madre, una mujer humilde y profundamente religiosa, era silenciosa, como el pan que se hornea en secreto. La recuerdo con nitidez, con su viejo delantal atado a la cintura y la mirada baja, murmurando sin cesar, entre dientes, mientras lavaba la ropa en la pila del patio. Nunca la escuché gritar, ni siquiera una sola vez. Ni siquiera cuando mi padre la avergonzaba delante de nosotros, humillándola con palabras hirientes. Ni siquiera cuando yo, con la inocencia de la infancia, cometía alguna travesura, como romper algo jugando o llegar embarrada de jugar descalzo en el jardín. A ella, la habían criado para soportar el dolor, para servir sin cuestionar, para no expresar quejas ni lamentos. Por eso, cuando la enfermedad la atacó, se la guardó para sí misma durante semanas interminables, hasta que fue demasiado tarde, hasta que el mal ya se había propagado por su cuerpo. Recuerdo vívidamente su tos, al principio leve, casi imperceptible, como si se avergonzara de molestar. Luego, se convirtió en una tos profunda y desgarradora, que parecía arrancar algo de su interior. Sus labios se agrietaron y resecaron, sus ojos se hundieron en sus órbitas, pero aún así, se esforzaba por levantarse cada mañana y preparar el desayuno. La llevaron al hospital cuando ya le faltaba el aire, cuando la respiración se hacía un esfuerzo titánico, y murió 2 días después, a la temprana edad de 38 años. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decirnos adiós, de despedirse de nosotros.
Solo recuerdo el silencio sepulcral que invadió, de pie junto al ataúd, con los brazos cruzados y sin derramar una sola lágrima. Mi padre nos formó a mis hermanos y a mí frente al sacerdote, como si fuéramos soldados alineados. Nos dijo con voz firme, que no era momento de debilidades, que la vida debía continuar. La única frase que escuché esa noche fue: esta casa necesita orden. Yo, con apenas 12 años, comprendí perfectamente el significado de sus palabras. Mi madre, el corazón de nuestro hogar, ya no estaba, y con su ausencia, todo se volvió árido, pragmático y gélido. Nadie me abrazó en esos días de duelo. Nadie me consoló diciéndome que era normal sentir tristeza. Nadie se preocupó por mis sentimientos. Solo existían tareas, silencios y días que transcurrían lentamente, como si el mundo se hubiese detenido. Transcurrieron solo 2 semanas cuando mi padre, sin mirarme mientras se calzaba para ir al trabajo, me comunicó su decisión: me enviaría a un internado donde las monjas me cuidarían, me educarían y me prepararían para ser una mujer. No me dio tiempo a preguntar el porqué de esa determinación. 7 días después, mi tía me peinó cuidadosamente, eligiendo el vestido menos sucio de mi armario. Metió en una mochila 2 conjuntos de ropa limpia, una Biblia y un par de calcetines nuevos que ella misma había tejido con lana gruesa. Luego, sin afecto, solo con la formalidad de un deber, me besó en la frente. Me subieron a un autobús destartalado, y mi padre, en un gesto de indiferencia, no me dirigió ni una sola palabra, solo me espetó un seco «pórtate bien». El viaje al internado fue interminable y lleno de polvo. El olor a gasolina mezclado con el ruido constante de los asientos sueltos me provocó náuseas. Olvido el nombre del conductor y el rostro de la mujer que me recibió, pero sí recuerdo el momento en que el autobús se detuvo frente a unas gigantescas puertas de hierro negro que crujieron al ser abiertas. Detrás de ellas se alzaba un imponente edificio de gruesos muros color ocre, con ventanas largas y estrechas y un campanario que, desde lo alto, parecía observar cada movimiento. En la entrada, se erigía una cruz de madera toscamente clavada, y un letrero corroído por el óxido anunciaba: Colegio Internado Nuestra Señora del Silencio. Pureza, obediencia, fe. Luego me condujeron a una oficina donde una monja con marcado acento español inspeccionó minuciosamente mi vestimenta, confiscó mis pertenencias y registró mi nombre en un voluminoso cuaderno. Tras ello me comunicaron que mi identidad sería reemplazada por un número. A partir de ese instante, ya no sería Carmen, sino la número 207. Me entregaron un uniforme con olor a humedad, un cepillo de dientes usado, una toalla deshilachada y una Biblia con las páginas amarillentas y gastadas. Sin más preámbulos, me guiaron a un dormitorio donde otras niñas, con semblantes ausentes, dormían en camas dispuestas en filas a lo largo de las paredes, con miradas perdidas como si la vida les hubiese arrebatado el espíritu. Ninguna sonrisa me recibió, ninguna palabra de bienvenida se pronunció, simplemente me indicaron una cama con una colcha de textura áspera y me abandonaron con una advertencia: a las 5 suena la campana, que no te encuentre dormida. Esa noche el sueño me fue esquivo. El delgado colchón cedía bajo mi peso, emitiendo un chirrido agudo con cada ligero movimiento. Las otras niñas, inmóviles, se acostaron sin emitir un solo sonido, algunas sollozando suavemente, otras murmurando oraciones en voz baja. El aire denso y cargado olía a cera quemada, a claustrofobia, a la piel de pequeñas criaturas que anhelaban un abrazo, pero que hacía tiempo que no sentían uno. La oscura silueta del campanario se recortaba contra el cielo nocturno a través de la ventana, mientras que a intervalos irregulares se escuchaban pasos cautelosos resonando en el pasillo. A medianoche la puerta crujió al abrirse y una monja, envuelta en la sombra, entró sigilosamente. Con un gesto silencioso señaló a una de las niñas, que sin protestar, se levantó, se calzó los zapatos y siguió a la religiosa. El silencio era absoluto. Solo vi cómo la niña regresó al amanecer, con los ojos hinchados y enrojecidos, y su mirada ausente, vacía. Nadie le dirigió la palabra, y ella tampoco pronunció ni una sola sílaba. A la mañana siguiente la misma rutina, implacable como un castigo, se repitió sin cesar.
Antes de que el sol asomara, me despertaban para asearme con agua gélida en un lavamanos expuesto sin resguardo alguno. Después debía ponerme el uniforme y asistir a la misa matutina, obligatoria para todas. El desayuno consistía en pan duro y café sin azúcar, de un sabor amargo. Las clases se centraban en la memorización de pasajes bíblicos y en la obediencia ciega, sin lugar a preguntas. Las monjas, con su frialdad calculadora, no necesitaban alzar la voz, bastaba una mirada para helarte la sangre. El castigo por cualquier error era implacable, horas de rodillas o aislamiento sin alimento. Comprendí pronto que cuestionar era un peligro y que el silencio era la única vía para sobrevivir. Sin embargo, lo que verdaderamente dejó una huella imborrable no fue el frío, ni el hambre, ni las humillaciones, sino la constante sensación de una oscuridad palpable que habitaba aquellos muros. Era algo innombrable, presente en cada rincón. Lo percibía cuando alguna niña era convocada a la sala de reflexión, lo notaba en las miradas evasivas y en los susurros que se interrumpían al menor ruido, en el temblor de las manos que cerraban la Biblia con demasiada fuerza. Algo no estaba bien, algo muy perturbador se sentía en el ambiente. Aunque yo era solo una niña, me sentía impotente ante la aparente indiferencia divina. Semanas enteras transcurrieron antes de que lograra asimilar la magnitud de la situación, no porque alguien me la hubiera explicado, sino porque el cuerpo, de manera instintiva, aprende a descifrar aquello que las palabras callan. Aprendemos a interpretar las normas tácitas, los silencios que agobian más que cualquier reprimenda, y las miradas que presagian un peligro inminente. El colegio internado, Nuestra Señora del Silencio, presentaba una fachada de devoción, dedicado, supuestamente, a educar niñas obedientes, puras y sumisas. Así lo pregonaban los folletos publicitarios, así lo aseguraban los sacerdotes que nos bendecían cada domingo, y así lo creían nuestros padres, aquellos que aún se acordaban de nosotras. Sin embargo, dentro de aquellos muros sombríos, tras puertas cerradas, se respiraba una fe diferente, una fe que emanaba olor a castigo, a sufrimiento y a temor. Cada día comenzaba con el toque de la campana. El resonar grave de una campana de hierro, diferente a cualquier sonido cotidiano, vibraba profundamente, haciendo temblar las paredes y sintiéndose en el pecho como si el corazón debiera adaptarse a su ritmo. Con los ojos hinchados por el sueño, nos incorporábamos y, aún a medio despertar, nos formábamos en filas. El silencio era sepulcral, nadie pronunciaba palabra, ni siquiera una sonrisa. El aire helado calaba hasta los huesos y, con los pies descalzos sobre el frío suelo de piedra, el cuerpo entero temblaba, no solo por la baja temperatura, sino por la certidumbre de que aquel día, inevitablemente, sería idéntico o peor que el anterior. Las monjas, con sus hábitos oscuros, caminaban entre nosotras inspeccionando cada detalle, uniformes impecables, peinados perfectos, posturas rígidas. El más mínimo error era castigado, un dobladillo torcido significaba un tirón de orejas, unos zapatos sin brillo se traducían en una tarde entera sin comida. Aprendí a perfeccionar mi arreglo personal con obsesión, a planchar mi uniforme con las manos para evitar arrugas, a peinarme hasta sentir el cuero cabelludo sensible, todo para pasar desapercibida, porque la invisibilidad era la única estrategia para sobrevivir en ese lugar. Las clases eran otro tormento, aprendíamos a bordar, a coser, a rezar y, sobre todo, a obedecer sin cuestionar. Las clases eran básicas: aritmética, caligrafía, lectura de la Biblia, sin ciencias ni historia universal. El objetivo principal era criar mujeres sumisas, obedientes y castas, no solo en cuerpo sino también en mente. Cualquier cuestionamiento era considerado rebeldía. Expresar una opinión personal era visto como orgullo, y cualquier distracción como pecado. Recuerdo que una vez, con 12 años, dibujé una mariposa en la esquina de mi cuaderno. La hermana María Antonieta me encontró y me obligó a pasar toda la tarde con los brazos en cruz, sosteniendo 2 libros de salmos mientras me sermoneaba sobre el demonio del ego y los peligros de la imaginación. A esa edad, una no entiende mucho sobre demonios, pero sí entiende el dolor. Y después de horas con los brazos extendidos, el cuerpo aprende a no destacar jamás. Sin embargo, más allá del castigo físico,
lo que persistía era el miedo constante. El terror no solo provenía de los sucesos presentes, sino de la incertidumbre sobre lo que podría ocurrir, pues el internado albergaba secretos ominosos, y una vez revelados, no había retorno. Todo comenzó con incidentes aparentemente insignificantes, una niña que sollozaba desconsoladamente durante la noche, otra que se orinaba en la cama sin causa aparente y una tercera que a escondidas se arrancaba mechones de cabello. No eran simples rabietas ni manifestaciones de nerviosismo, sino fisuras, indicios de algo más profundo y perturbador. A esto se sumaban las desapariciones, no del tipo definitivo como las de quien huye o fallece, sino ausencias temporales y selectivas. Una noche, por ejemplo, faltaba una niña en su cama. Aunque nadie lo mencionaba abiertamente, todas las internas lo notaban. A la mañana siguiente reaparecía, pero transformada, no hablaba, no comía, ni sonreía. Sus ojos permanecían desmesuradamente abiertos, como si hubiese presenciado algo tan horroroso que su alma no lograba comprender. La sala de reflexión, ubicada junto a la capilla, en un ala más oscura y apartada del edificio, era un lugar que infundía pavor. En una diminuta habitación, con las ventanas oscurecidas por pesadas telas negras, colgaba una cruz de madera en la pared, junto a un humilde reclinatorio y una mesa rústica adornada con velas encendidas. Las monjas afirmaban que este era el lugar de reflexión, donde se enmendaba el alma, y que las jóvenes díscolas, vanidosas o impuras debían pasar un tiempo para acercarse a Dios. Sin embargo, la verdadera naturaleza de ese lugar era oscura y perversa. La realidad era que quien entraba allí salía destrozado, no necesariamente en cuerpo, aunque a veces también, sino en espíritu y mente, marcado por una tristeza tan profunda que el paso de los años no lograba mitigar. Una noche a mí me tocó presenciar algo. No lo vi todo, pero fue suficiente. Me desperté para ir al baño y, mientras caminaba por el pasillo, escuché susurros. Lleno de temor, me acerqué cautelosamente y me escondí detrás de una columna. La puerta de la sala de reflexión entreabierta reveló lo que ocurría dentro. Vi a la hermana Eugenia, sujetando a una niña del cabello, obligándola a arrodillarse frente a la cruz. Mientras la hermana Teresa, una monja de edad avanzada con el rostro surcado por arrugas y una mirada penetrante, murmuraba palabras inaudibles muy cerca del oído de la niña, sosteniendo un crucifijo de plata, yo observaba la escena con creciente inquietud. Aunque las palabras se perdían en el murmullo, la expresión de la pequeña me reveló la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Su piel, blanca como la piedra fría de una estatua, contrastaba con el brillo húmedo de sus ojos, repletos de lágrimas contenidas, temblaba ligeramente, pero ningún sollozo escapaba de sus labios sellados. Me retiré silenciosamente sintiendo un frío glacial recorrer mis extremidades, con las manos entumecidas y las piernas flaqueando. Desde ese día, la tranquilidad huyó de mis sueños, comprendí que había presenciado algo prohibido, algo oscuro que ahora me involucraba, convirtiéndome en cómplice del secreto. Comencé a sentirme mal, experimentando náuseas persistentes, fiebres intermitentes y fuertes dolores de cabeza. Pese a mi malestar, me obligaban a seguir asistiendo a las clases, pero la concentración se me escapaba, la mente nublada por el temor y la confusión. Una parte de mí anhelaba romper el silencio, gritar, revelar la verdad. Pero ¿a quién podría confiar mi angustia? A las otras niñas, sumidas en el mismo terror silencioso, a las monjas, figuras siniestras que personificaban el infierno, a los sacerdotes, que nos observaban con una mirada que nos culpabilizaba por nuestra simple existencia. Adquirí la habilidad de aparentar, forzando una sonrisa cuando la situación lo exigía, y asegurando que todo marchaba bien, ya que el miedo, en su constante acecho, me moldeaba, me convertía en sumisa, en una experta en la supervivencia. Ocasionalmente recibíamos visitas. Eran señoras de familias acomodadas que venían a entregar donaciones de ropa o a ofrecer caridad. Las monjas nos obligaban a cantar, nos vestían con nuestros uniformes más impecables y nos adornaban el cabello con lazos. Sonreíamos, expresábamos gratitud, recitábamos pasajes bíblicos. Las señoras se marchaban,
convencidas de que aquel lugar era un santuario de niñas agradecidas. Y nosotras regresábamos a la realidad, al sufrimiento, con las mejillas encendidas por la intensidad de nuestra actuación. En una ocasión, una de esas señoras me interrogó sobre mi felicidad en ese lugar. Sonreí y respondí afirmativamente. Ella me acarició la cabeza y expresó: me alegra saberlo, hijita, aquí estás más protegida que en la calle. Sin embargo, yo sabía la falsedad de sus palabras, ya que ni siquiera en la calle había experimentado una angustia comparable a la que sentía en ese sitio. Allí no existía la libertad, ni la esperanza, ni la compasión, solo el castigo, el silencio y una religiosidad distorsionada que justificaba la crueldad en nombre de Dios. Aunque las monjas predicaban la pureza, en sus miradas no se veía ninguna señal de compasión, sino un férreo control, una sed insaciable de poder y una perversa necesidad de castigar aquello que no comprendían. A pesar de todo, nosotras, las niñas, resistíamos, pues esa era la única opción que teníamos: resistir, adaptarnos y endurecernos por dentro. Yo, en particular, me había convertido en piedra, dejé de llorar, dejé de plasmar mis pensamientos en mi cuaderno, dejé de soñar con mariposas. Mi única preocupación era respirar, pasar desapercibida y sobrevivir un día más. Cuando la hermana Eugenia recorría el pasillo, sentía una opresión en el estómago. Cada vez que anunciaban un número para la sala de reflexión, rogaba internamente que no fuera el mío. Todas las noches, antes de dormir, le susurraba a mi madre, ya fallecida: mamá, si puedes oírme, por favor, ven por mí, sácame de aquí, no quiero morir así. Pero mi madre no venía, nadie venía. Solo estábamos nosotras, las niñas destrozadas, escondidas bajo ásperas cobijas, con las rodillas lastimadas y el alma hecha pedazos. Y nadie, absolutamente nadie, conocía el horror que se ocultaba tras la fachada impecable del colegio Nuestra Señora del Silencio. Fuera, la institución mantenía su reputación intachable, un faro de fe y disciplina admirado por todos. Nadie sospechaba que tras esos muros sagrados, la infancia era destruida silenciosamente, sin derramamiento de sangre, sin gritos, solo con la constante presencia de crucifijos, rezos y la inquebrantable complicidad del silencio. La noche en que el teléfono resonó en mi habitación, marcando mi número, el mundo que habitaba en mi interior se fracturó de manera irreversible. Me encontraba, como era habitual, en mi cama, fingiendo dormir, el cuerpo rígido y las manos apretadas bajo la áspera cobija que, lejos de abrigar, irritaba mi piel. Distinguí los pasos que se acercaban por el pasillo, y antes de que la puerta se abriera, ya sabía que se dirigían hacia mí. En cuanto la luz inundó la habitación, la certeza se apoderó de mí. La hermana Eugenia, con su inexpresividad característica, no pronunció palabra alguna, se detuvo frente a mi cama, me clavó la mirada y, sin romper el silencio, hizo un sutil movimiento con la barbilla. Era una orden implacable, una señal inequívoca. Desperté temblando, no porque ignorara lo que me aguardaba, sino precisamente porque lo conocía, porque había fingido por demasiado tiempo que, si era una niña buena, si rezaba con fervor y se acataba sin cuestionar, lograría escapar. Pero ese día, esa noche, comprendí que en ese lugar ninguna niña estaba a salvo, sin importar cuán invisible intentara ser. Mis pies descalzos sintieron el frío del suelo del dormitorio mientras la seguía. El pasillo se extendía oscuro, iluminado únicamente por una lámpara de aceite colgante al final, proyectando largas sombras danzantes en las paredes. Con cada paso mi corazón se hundía más y más. Traté de concentrarme en otra cosa, en cualquier recuerdo que me apartara de la realidad, en mi madre peinándome con delicadeza en las tardes lluviosas, en los juegos bajo el mantel, en el sabor reconfortante de los tamales de mi abuela. Pero los recuerdos no pudieron protegerme, el miedo era una fuerza avasalladora. Era como un animal enorme que me oprimía el pecho, impidiéndome respirar. Entramos en la capilla y, tras cruzar el umbral, nos adentramos en la sala de reflexión. El aire estaba impregnado de incienso, pero no el aroma delicado y familiar de las iglesias de nuestro pueblo, sino un olor espeso y punzante, amargo, que se mezclaba con la humedad añeja y el aroma de la cera derritiéndose.
En el interior, la sala estaba iluminada por la luz parpadeante de las velas, con una cruz de madera tallada en el centro y 2 reclinatorios. Me habían advertido que todas las niñas albergábamos pensamientos impuros, que aunque no fuéramos conscientes, el demonio ya residía en nuestro interior y por eso Dios necesitaba purificarnos. Deseaba protestar, negar que yo tuviera malos pensamientos, asegurar que me comportaba bien, que obedecía, que no era como las demás, pero la voz se me atascó. Un nudo me oprimía la garganta, dificultando la respiración. En ese momento, la hermana Eugenia se acercó sigilosamente por detrás, colocó su mano en mi nuca y me obligó a inclinar la cabeza contra el reclinatorio. Sentí su aliento cercano. Sus palabras susurradas eran dulces y gélidas: Dios todo lo ve, hijita. Esta es tu salvación. Luego la hermana Teresa se arrodilló frente a mí y fue entonces cuando la vi sacar el crucifijo, no el pequeño de madera que pendía de su cuello, sino uno más grande de metal, con detalles dorados, similar a los que adornaban el altar los domingos. No comprendía sus intenciones, pero mi cuerpo reaccionó de inmediato. Se tensó, se contrajo deseando huir, pero me inmovilizaron. Con las muñecas fuertemente atadas, un pañuelo áspero y con un olor rancio a encierro y sudor me aprisionaba la boca, impidiéndome gritar. La hermana Eugenia, con una voz casi imperceptible, me instaba al oído a entregar mi cuerpo como ofrenda, asegurándome que solo a través de ese sacrificio podría alcanzar la gracia de Cristo. Mientras tanto, la otra monja, con movimientos lentos y deliberados, comenzaba a despojarme de mi ropa interior. En ese instante mi mente se desvaneció, como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Algo profundo en mi interior, como una cuerda tensa al límite, se rompió, liberando una agonía silenciosa. Sentí el frío metal del crucifijo clavarse en mi piel, seguido por una quemazón que ascendió rápidamente por mi cuerpo, invadiendo mi pecho, mi cabeza y finalmente mi alma. No pude emitir un grito, mi voz se ahogó en mi garganta. Solo era consciente de las oraciones que susurraban. El Ave María se fundía con el dolor lacerante, con el crujir de la madera y el goteo lento de la cera de una vela que se extinguía en la oscuridad. Me ultrajaron en nombre de Dios con una expresión impasible, la misma que exhiben aquellos que están convencidos de actuar correctamente. Cometieron ese acto mientras rezaban con una devoción fría, metódica, como si fueran máquinas sagradas y no mujeres de carne y hueso. No puedo precisar cuánto tiempo duró esa pesadilla, tal vez media hora, tal vez una eternidad. Yacía en el suelo, abandonada, manchada por mi propia sangre y la vergüenza, como un objeto inútil. Se marcharon sin dirigir una mirada atrás, cerrando la puerta tras de sí, y me quedé sola, hecha un ovillo de dolor, con sangre fluyendo entre mis piernas y una sombra oscura que se instaló para siempre en mi interior. No derramé una lágrima. Esa noche, en silencio, sentí que mi ser se había fragmentado, que la niña que había entrado a esa sala había expirado, muerta sobre el reclinatorio. Me arrastré con dificultad hasta un rincón, intentando cubrirme con lo poco que había a mi alcance, y esperé la llegada del amanecer. Nadie acudió en mi ayuda, nadie preguntó por mí. A la mañana siguiente, con el cuerpo entumecido, me incorporé, recogí mis pertenencias y regresé al dormitorio. Las otras niñas, sin pronunciar palabra, me hicieron espacio en la cama. Una de ellas, sin decir nada, depositó un trozo de pan bajo mi almohada, el único gesto de compasión que recibí. Los días siguientes transcurrieron como si fuera un espectro, mis oídos se negaban a escuchar, el sabor de la comida se había desvanecido, las oraciones se perdieron en mi memoria, me había desconectado por completo. Aunque mi cuerpo aún permanecía en ese lugar, ya no habitaba allí por completo. Mi voz se había apagado, mis palabras se quedaron en silencio y mi voluntad se había extinguido. Las monjas me imponían castigos por mis transgresiones, pero ya no sentía el dolor físico ni el arrepentimiento, era como si estuviera anestesiada, ajena a todo. Un día, durante la clase de bordado, me pinché el dedo con la aguja, y una gota de sangre cayó sobre el mantel que estaba cosiendo. Al ver la mancha roja, sentí un impulso súbito de mutilarme las manos, de arrancarlas de mi cuerpo.
Sin embargo, me contuve, me limpié la sangre con la falda y continué cosiendo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo en mí había cambiado irrevocablemente, algo se había endurecido hasta hacerse insensible. El miedo me había abandonado. Había perdido todo lo que me hacía ser, la inocencia, la fe y hasta la sensación de mi propio cuerpo. Solo la rabia, una rabia silenciosa que ardía como brasas en lo más profundo de mi ser, permanecía. Empecé a observar con mayor atención, a escuchar los sonidos del convento, a recordar los patrones de las rondas nocturnas, los pasos en el pasillo y los horarios de las vigilias. Mi mente en secreto comenzó a planificar. Ya no oraba por protección, sino por fortaleza. Comprendía que nadie vendría a rescatarme. Si quería escapar con vida de aquel lugar, debía hacerlo por mis propios medios. Esa noche, frente a la imponente cruz, en lugar de sentirme protegida por la fe, experimenté el despertar de una realidad oscura. La bondad no siempre se manifiesta en figuras angelicales y el mal, a veces, se disfraza con la solemnidad del hábito religioso. Comprendí que el sufrimiento no siempre se expresa en gritos, sino que puede ser sutil, encubierto en oraciones, en sonrisas hipócritas o en el aroma del incienso. Fue entonces cuando, en ese instante de revelación, supe que si lograba sobrevivir a ese infierno, sin importar cuánto tiempo tardara, debía narrar esta historia. Alguien, en algún lugar, necesitaba conocer la verdad de lo que allí acontecía y de cómo el silencio cómplice también destruye. Después de esa noche mi nombre desapareció de sus labios, no por olvido, sino porque ya no necesitaban seguir destrozando lo que ya estaba completamente fragmentado. Me dejaron en paz, pero no por piedad, sino porque consideraron su trabajo finalizado. Me veían como una criatura domesticada, moldeada por el miedo y la vergüenza, y solo me dirigían la palabra cuando era estrictamente necesario. Nadie me dirigía la mirada, ni me conducían a la sala de reflexión. Solo me lanzaban mandatos breves y cortantes: lava, cose, reza, recoge. Aunque mi cuerpo aún dolía con cada movimiento, esa agonía física palidecía ante el abismo que sentía en mi interior. Lo que más me atormentaba no eran las heridas que tardaban en cicatrizar, sino el vacío. Era esa sensación de haber sido arrancada de mí misma, de ya no pertenecer a mi cuerpo, de caminar como un cascarón vacío que nadie se preocupaba por llenar. Las demás muchachas también lo entendían. No era necesario hablar. Yo había traspasado el límite que ellas temían y ahora era una más en ese grupo de las marcadas. Se notaba en nuestras miradas, en nuestra forma de caminar, en la manera en que soportábamos los castigos sin inmutarnos. La esperanza se había extinguido, solo nos mantenía una inercia silenciosa, un instinto primitivo de supervivencia. En las noches, cuando las luces se apagaban y el edificio entero se sumía en la oscuridad, escuchábamos el llanto de alguna recién llegada. Las más pequeñas, inocentes aún, no sabían simular. Cuando su llanto persistía, alguna de las niñas mayores se levantaba, caminaba hacia la cama de la pequeña y la abrazaba sin decir palabra. Sus delgados brazos la envolvían en un silencio consolador. Ese simple gesto era todo lo que teníamos. El frío que sentíamos no era solo físico, sino un frío del alma, una escarcha que calaba hasta los huesos y congelaba los pensamientos. Semanalmente éramos obligadas a confesarnos. El sacerdote, un hombre anciano con la sotana inmaculada y el rostro impasible, nunca nos miraba a la cara. Se instalaba en el confesionario como un monarca, esperando las confesiones de sus súbditos. Las monjas nos instaban a confesar todo, incluso los pensamientos impuros que rondaban nuestras mentes. Yo aprendí a recitar frases huecas, a inventar pecados que sonaran adecuados, sentí envidia de una compañera, me distraje durante el rezo, comí pan sin permiso. Jamás dije la verdad. Jamás le confesé mi sensación de vacío, mi aversión hacia Dios, mi incapacidad para comprender cómo permitía tanta crueldad, y la náusea que me asaltaba al ver una cruz. La hermana Eugenia, impasible, continuaba su rutina de dominio,
recorriendo los pasillos con las manos entrelazadas sobre el pecho, su rostro inexpresivo, deteniéndose ocasionalmente para observarnos en silencio. A veces, al cruzarse nuestras miradas, me regalaba una sonrisa apenas perceptible, una sonrisa que parecía susurrar, «Te recuerdo». Yo apartaba la... Ella pronunciaba palabras de consuelo, pero éstas sonaban huecas, vacías de significado. Hablaba de pureza y santidad, como si nunca hubiera cometido actos violentos. Era la más cruel de todas, precisamente porque se esforzaba en simular afecto y bondad. Una vez, la escuché consolar a una niña pequeña, diciéndole con aparente compasión, «Tu sufrimiento es parte del plan divino, acéptalo con humildad». La frialdad con la que pronunció esas palabras me estremeció, no por la frase en sí, sino por la absoluta tranquilidad y sinceridad que transmitía, tanto que por un instante dudé de su maldad. Me pregunté si realmente creían en lo que decían, si no eran monstruos, sino fanáticas, convencidas de que estaban salvando nuestras almas. Esa posibilidad me aterrorizó aún más que la simple maldad, porque si actuaban impulsadas por la fe, no habría esperanza de redención. Con el tiempo algunas de las niñas perdían su vitalidad, se volvían sombras, caminaban sin expresión, sin energía, como si hubieran perdido su propia voluntad. Dolores, una de mis compañeras, comenzó a arrancarse las pestañas sin darse cuenta, mientras bordaba, rezaba o comía. Se quedaba contemplando sus dedos con una pestaña rebelde posada en la punta, como si su mente intentara descifrar el motivo de su presencia ahí, una tarea imposible. Mariana, por otro lado, había abandonado por completo la comunicación verbal. No articulaba susurros, no respondía a gestos afirmativos, no emitía gritos, simplemente se sumergía en un silencio sepulcral. Las monjas, con severidad, sostenían que el demonio de la soberbia la había poseído, pero yo, con una certeza amarga, comprendía que estaba fragmentada, despojada de toda palabra. Un día, Mariana se esfumó. Nos informaron que su familia había venido por ella, pero ninguna de nosotras la vio partir. Nadie escuchó la llamada que la reclamaba, solo encontramos su cama desocupada al amanecer, como si nunca hubiera existido. A los pocos días, otra niña se desvaneció. Y después, otra más. En ocasiones regresaban, aunque la mayoría no volvía. Las que regresaban presentaban un rostro transformado, con ojos opacos y sin brillo. La costumbre nos adormeció ante esas desapariciones, y dejamos de cuestionar el porqué. Simplemente las contabilizábamos. Éramos conscientes de que cuando una se marchaba, otra era seleccionada para ocupar su lugar. Era como una lotería infernal. Nadie sabía cuándo le llegaría su turno. Fue entonces cuando comencé a idear mi huida desesperada. No participaba con la esperanza de escapar, sino para mantener la mente ocupada. Me obsesionaba contar los pasos que me separaban del exterior, entre la sala de reflexión y la salida trasera. Memorizaba los horarios de las rondas de vigilancia, los turnos de limpieza y la forma en que la luz del sol se filtraba por las grietas. Sin embargo, el internado era una cárcel de fe, un lugar donde cada espacio era controlado, las ventanas estaban enrejadas y las puertas aseguradas con doble cerrojo. ¿A dónde podría ir sin madre, olvidado por mi padre, y sin conocer a nadie fuera de esas paredes? La huida solo significaría las calles, el hambre y la humillación. Comprendí entonces que mi verdadera prisión no eran los muros, sino la soledad. Nadie nos esperaba, nadie nos protegía, y por eso podían abusar de nosotras, porque éramos las invisibles, las que no tenían a quien pedir ayuda. La fe se transformó en resentimiento y las oraciones, antes sinceras, se convirtieron en repeticiones vacías, en mantras huecos. Me sentía traicionada por ese Dios omnipresente al que supuestamente le importábamos. ¿Qué clase de padre es supuestamente protector, consentiría que sus propias hijas sufrieran daño, incluso en su nombre? ¿Qué tipo de creencia religiosa podría justificar semejante sufrimiento y dolor? Empecé a expresar mis pensamientos más oscuros y ocultos, escribiéndolos en pedazos de papel que luego enterraba secretamente en las jardineras del patio. Escribía frases como «hoy volví a sangrar»,
O si muero esta noche, al menos que me entierren lejos de esta cruz. Sabía que si descubrían mis escritos, sufriría un castigo terrible, pero ya no me importaba. Escribir era la única acción que me hacía sentir viva y humana. Una tarde encontré una nota escrita por otra niña, escondida entre las páginas de un libro de salmos. La nota decía: no estamos solas. Yo también sé lo que te han hecho. Un día, escaparemos de aquí. La nota no estaba firmada ni fechada, pero al leerla, mis manos temblaron. Por primera vez sentí que no era la única, que quizás alguien más estaba despierta dentro de esa horrible pesadilla. Esa pequeña nota me devolvió algo que creía perdido para siempre, la esperanza de que existiera otro final, que no todo tenía que terminar en la muerte o la locura. Comencé a buscar indicios, a prestar una atención meticulosa. Algunas miradas furtivas entre las niñas me parecían llenas de secretos, de complicidad. Otras acciones, pequeñas transgresiones sutilmente encubiertas, me llamaron la atención. Empecé a tener la convicción de que, a pesar de estar quebrantadas, éramos capaces de apoyarnos, de mantenernos unidas. Sin embargo, el castigo no cesaba. Cada día era una nueva humillación, una nueva pérdida, un nuevo golpe. El cuerpo se acostumbraba, se adaptaba, pero el alma seguía acumulando heridas profundas. Y un día, me di cuenta de que ya no me dolía tanto lo que me hacían a mí, sino la crueldad que veía infligir a las demás. Sentía una rabia silenciosa y profunda cada vez que se llevaban a una niña pequeña a la sala de reflexión, un lugar de sufrimiento. Quería gritar, correr, detenerlas, pero no lo hacía, porque todavía no sabía cómo, porque todavía no había llegado mi momento de hablar, pero algo dentro de mí comenzaba a prepararse, a despertarse, no para luchar con violencia, sino con el arma de la memoria, porque si sobrevivía, si lograba escapar con vida de ese infierno, algún día lo contaría todo y ese sería mi acto de justicia, mi forma de hacer que se rindieran cuentas. Lo que finalmente quebró el silencio absoluto que nos envolvía no fue una muerte repentina, ni la huida desesperada de alguien, ni siquiera un acto de violencia más brutal que los que ya habíamos presenciado. Fue el desgarrador llanto de una niña pequeña, un llanto que no era el habitual sollozo contenido que aprendimos a ocultar bajo las sábanas, temiendo el castigo. No. Aquel llanto era un grito profundo, agudo, casi salvaje, un alarido que resonó a través de las paredes del internado como una cuchillada, logrando que todas nosotras, incluso las más insensibles, quedáramos petrificadas. Fue como si la voz de todas las que habíamos permanecido en silencio durante años hubiera encontrado su cauce, liberándose por la garganta de una sola persona. Aquella niña, que se llamaba Alma, apenas tenía 9 años. Era pequeña, de complexión frágil, con el cabello siempre revuelto y las rodillas manchadas de suciedad. Había llegado hacía poco tiempo y todavía no había aprendido a desaparecer, a pasar desapercibida. La noche anterior, habíamos visto cómo la hermana Teresa la había conducido de la mano hacia la sala de reflexión, repitiendo la misma rutina que ya conocíamos tan bien. Ninguna pronunció palabra, solo nos volvimos en nuestras camas, simulando estar dormidas mientras el miedo nos ahogaba. Pero aquella vez fue diferente porque Alma no regresó. Y al amanecer, cuando todos los dormitorios aún dormían y el sonido de la campana no había roto el silencio, un grito desgarrador nos despertó, como si el infierno se hubiese desatado dentro del edificio. Salimos corriendo por el pasillo, sin saber bien qué hacíamos. Algunas monjas ya estaban en el corredor, intentando detenernos, pero éramos demasiadas, una multitud. Éramos una ola de niñas sucias, delgadas y descalzas, pero llenas de algo nuevo, rabia, espanto, y un impulso que ya no conocía la obediencia. La sala de reflexión estaba abierta. Dentro Alma yacía en el suelo, temblando con la bata rota y el crucifijo tirado a un lado. Tenía la boca abierta, los ojos vacíos. La hermana Eugenia intentaba calmarla, hablando con esa voz suave, susurrante y gélida que usaba con todas nosotras, pero esta vez no surtió efecto. No con el Alma, ni con ella, ni con nosotras, porque el desgarrador grito de dolor la había destrozado,
pero a la vez nos había sacudido y despertado a todas. Nos observamos fijamente conectando miradas llenas de comprensión, y supimos, sin necesidad de palabras, que esa situación era insostenible, que aunque no pudiéramos rescatarla a ella, debíamos actuar, debíamos hacer algo. No puedo recordar con claridad quién fue la primera en romper el silencio. Quizás fui yo, sin embargo, al llegar, ya no éramos las niñas sumisas que solíamos ser. Nos rehusamos a alinearnos en filas, nos negamos a asistir a misa, y nos negamos a rezar. Una de las más valientes, Dolores, exhibió las cicatrices en su cuerpo, diciendo: «Esto me lo hizo la hermana Teresa», mientras levantaba su vestido. Otra niña extrajo uno de los papeles que habíamos escondido, donde yo había escrito sobre los abusos que habíamos sufrido, y que Carmen había escrito. Yo la vi sangrar esa noche. De repente la verdad era innegable. El silencio se rompió violentamente como un cristal que se quiebra al ser golpeado con furia reprimida. Las autoridades inicialmente no tomaron medidas significativas. Al principio nos trataron como exageradas, como niñas con imaginación perversa, como histéricas. Pero una de las niñas tenía familia, una tía que la visitaba ocasionalmente. Y esa mujer no se quedó callada. Denunció en el obispado, en la radio, en la prensa local, relatando lo que su sobrina había padecido. Fue entonces por primera vez que la protección de la institución sagrada comenzó a debilitarse. Una vez que la noticia de las denuncias llegó a oídos de la prensa, se presentaron en el internado periodistas, abogados y mujeres adultas que, al igual que nosotras, habían sido internas años atrás. Cada una de ellas, con palabras distintas y detalles específicos, relataba el mismo horror vivido en el internado. Las monjas, en un intento desesperado por defenderse, afirmaron que todo era una campaña de desprestigio contra la Iglesia, y que nosotras, las exalumnas, éramos niñas con problemas emocionales, abandonadas y con trastornos mentales. Pero era demasiado tarde. Las pruebas eran abrumadoras, las historias coincidían y las cicatrices físicas y emocionales eran elocuentes. La hermana Eugenia, acusada directamente, fue separada del cargo y enviada a otro convento sin enfrentar juicio alguno. La hermana Teresa, en cambio, desapareció misteriosamente, argumentando que enfermó y fue trasladada a otro lugar, sin que volviéramos a tener noticias de ella. El internado cerró sus puertas, supuestamente por reformas, pero nunca más volvió a abrir. A nosotras, las internas, nos repartieron en diferentes instituciones. Algunas fueron acogidas por familias, mientras que otras, como yo, fuimos a parar a hogares de menores, una solución que distó mucho de ser la ideal. El daño estaba consumado, pero la liberación de la constante amenaza de ser raptadas por la noche y conducidas a la capilla representaba un alivio. Años después, convertida en mujer, regresé al sitio. En lugar de los imponentes portones negros, hallé un jardín público. Las piedras habían sido removidas y el campanario, derribado. A pesar de la transformación, la campana resonaba en mi mente, junto con el eco de las oraciones fragmentadas y el susurro de las niñas que habían perdido su infancia. Me senté en una banca, tomé una profunda bocanada de aire y, por primera vez en mucho tiempo, me desahogué en llanto. No solo por el sufrimiento infligido, sino también por el silencio, por la complicidad en el mutismo. Porque aquella noche, cuando Alma gritó, todas gritamos. Y el mundo finalmente nos escuchó. Hoy, con el cuerpo marcado por las arrugas y los pasos acortados por el tiempo, me permito mirar atrás con una mezcla de melancolía y afecto. Siento una profunda tristeza por todas las oportunidades perdidas, por todo aquello que me fue arrebatado antes de que pudiera comprender lo que era verdaderamente mío, y a la vez, una ternura inmensa por la niña que fui, la que soportó en silencio, la que se refugiaba en los rincones más sombríos de su alma, anhelando que alguien la rescatara. Aunque nadie apareció, es verdad, esa niña no se dio por vencida. Continuó respirando a pesar del sufrimiento, siguió adelante a pesar de tener el corazón roto. Y ahora, en mi vejez, cuando me es difícil evocar con claridad los rostros, pero el dolor permanece vívido, siento que ha llegado el momento de hablar,
no solo por mí, sino por todas las mujeres que compartieron mi experiencia. Porque sé que no fui la única, que aún existen mujeres que llevan el mismo silencio atormentador en su interior. Durante mucho tiempo después de dejar el internado, me negué a hablar de ello. Hice como si nada hubiera pasado, como si mi vida fuera normal, como si fuera una más. Me casé joven, más por buscar protección que por verdadero amor, y tuve hijos. Criar a mis hijos fue una lucha constante, no porque no los amara con todo mi ser, sino porque el simple contacto físico, un abrazo, una caricia, me producía un dolor insoportable. Evitaba cualquier cercanía física prolongada, no por falta de amor, sino porque sentía que mis manos estaban manchadas, impuras. Me transformé en una madre distante, obsesionada con la limpieza extrema, con reglas rígidas y un orden implacable, aterrada de que algo en mi interior, pudiera contaminarlos. Nunca les revelé mi secreto, pues crecí convencida de que el silencio era la única barrera que podía protegerlos del infierno personal que yo había soportado. Mi esposo, un hombre bondadoso y comprensivo, nunca pudo entender por qué me despertaba gritando aterrorizada en las noches, ni por qué en ciertas fechas me volvía retraída y silenciosa. Jamás le conté la verdad. ¿Cómo podría explicarle que su esposa fue víctima de una brutal violación con un crucifijo, perpetrada por quienes rezaban al mismo Dios que luego bendijo nuestro matrimonio en la iglesia? ¿Cómo mirar a los ojos a mis hijos y confesarles que su madre había perdido la fe en su infancia, no porque yo hubiera dejado de creer en Dios, sino porque sentí que Él había dejado de creer en mí? Después de haber acumulado años y décadas de silencio, guardando todo en mi interior, mi cuerpo finalmente empezó a manifestarse. Primero experimenté temblores incontrolables en mis manos, seguidos de noches enteras sin poder dormir. Luego comenzaron las visitas médicas, los diagnósticos imprecisos que señalaban ansiedad y estrés acumulado, junto con un trauma no resuelto. Todo esto era la verdad, una verdad palpable, pero nadie se atrevía a verbalizarla abiertamente, porque nadie deseaba escuchar una historia como la mía. Incluso en la actualidad, en pleno siglo XXI, hablar de abusos cometidos por monjas contra niñas sigue siendo considerado un sacrilegio, una ofensa imperdonable. La gente prefiere creer que exageramos, que mentimos descaradamente, o que simplemente estamos confundidas y perdidas en el pasado. Pero yo, a diferencia de lo que creen, no estoy confundida. Recuerdo con absoluta nitidez el olor penetrante del incienso, la voz suave y engañosa de la hermana Eugenia, y la sensación helada del metal tocando mi piel. Esos recuerdos, esas sensaciones, son imborrables, imposibles de olvidar. Hoy en día, vivo sola en una modesta casa a las afueras del pueblo. Mis hijos, ya adultos, han formado sus propias familias y me visitan cuando les es posible. Los recibo con alegría, les preparo sus comidas favoritas, les dedico sonrisas y los abrazo con una intensidad que antes no era capaz de expresar. Con el tiempo he aprendido que la oscuridad no se transmite genéticamente, solo persiste si uno decide alimentarla y darle poder. Además comprendí que las heridas internas y no expresadas no sanan con el silencio. Por esta razón, ahora comparto mi historia, porque no deseo llevarme este relato a la tumba. Si tan solo una mujer, una niña o una anciana como yo al escuchar estas palabras, sintiera menos soledad, entonces todo este sufrimiento habrá tenido un sentido. Decidí no volver a una iglesia, no porque odiara a Dios, sino porque no lo hallaba en el interior de esos muros de piedra. Lo busco en otros lugares, como en el canto de los pájaros, en el aroma del pan recién horneado, en el contacto de una mano amiga. He descubierto pequeños destellos de esperanza en los sitios más sencillos, y aunque no recuperé la fe que sentía en mi infancia, aprendí a sentir compasión por mí misma, por la niña destrozada que fui, por la joven llena de dudas, por la madre que se mostraba distante y por esta anciana que finalmente puede decir, yo sobreviví. Y si tú, donde quiera que estés, estás escuchando esto y también has experimentado algo que nadie debería sufrir, quiero decirte algo, no estás sola. Nunca estuviste sola. A pesar de que nos silenciaron a la fuerza, nos convencieron de nuestra culpabilidad y nos arrebataron la capacidad de expresarnos, persiste dentro de nosotras una esperanza inquebrantable.
Que este relato sea como una luz que guía en la oscuridad, un faro de esperanza. Lo digo por ti, por mí, por todas, porque el miedo se ha disipado, la vergüenza ha desaparecido, y hablar no es traicionar, sino buscar la verdad. Aunque mis palabras lleguen tarde, aunque mi voz sea la de una anciana temblorosa, aún conservan su validez, porque la verdad siempre la tiene, y porque el silencio al que nos sometieron